profundizaba más en el pasaje que se acaba de leer, en 2 Corintios 8, el Señor cambió mi visión en el sentido de poner el título que allí está. La ofrenda que agrada a Dios, o el privilegio de ofrendar. En este capítulo el apóstol Pablo, si analizamos los capítulos del 1 al 7, nos está hablando acerca del consuelo de Dios. Y de alguna manera el apóstol Pablo nos ha llevado al cielo y estamos todos volando cuando uno escudriña las Escrituras en los capítulos del 1 al 7, ¿ya? Y habla acerca de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios, del consuelo de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, si usted ve en su Biblia el capítulo 1, verso 3 al 5, capítulo 2, verso 14, capítulo 4, verso del 7 al 14, capítulo 5, versos 5 al 9, todos aquellos capítulos y versículos nos hablan acerca de la protección de Dios, del consuelo de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero abruptamente en el capítulo 8 nos hace descender, como dicen los jóvenes, de un toque a la tierra. Y nos habla de un evangelio práctico, de aquellas cosas que tienen que ver con la práctica cotidiana que deben de darse en un cristiano. Y nos habla de la ofrenda, el ofrendar cristiano. Ustedes ya deben conocer este pasaje. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo aquí? El apóstol Pablo estaba en una campaña de reunir recursos para los hermanos pobres, judíos, cristianos pobres, que estaban en Roma. No obstante, cuando uno lee este pasaje, hay muchas y ricas enseñanzas que a mí me gustaría poder con ustedes en esta mañana. Y sé que en algunos casos va a doler. Ayer teníamos una reunión con el grupo de música, una reunión de trabajo, y conversando varias cosas, y dentro de los temas salió de que yo tenía que predicar hoy día, digamos. Alguien dijo por ahí, mañana hay que venir con armadura. Espero que no sea así, pero efectivamente, en algunos casos, este mensaje va a doler. Y digo esto porque cuando yo aprendí estas lecciones, me dolió. El ofrendar cristiano, como dije en el contexto histórico, Pablo estaba reuniendo recursos para los cristianos judíos pobres, ¿no es cierto?, que estaban en Roma. Entonces el apóstol aquí, después de tratar respecto del tema de la vida cristiana en los capítulos 1-7, nos lleva al tema de dar el cristiano, que ocupará los capítulos 8 y 9. Estos dos capítulos podríamos subdividirlos de la siguiente manera. Capítulo 8, verso 1 al 6, el apóstol Pablo nos dio un ejemplo de lo que es el dar cristiano. En el capítulo 8, de los versículos 7 al 15, nos da una exhortación a contribuir con nuestras ofrendas. Del capítulo 8, verso 16 al capítulo 9, versos 5, presenta una explicación del dar cristiano. Y culmina desde el verso 6 al 15 del capítulo 9 con un mensaje de estímulo para la presentación de las ofrendas por parte del cristiano. Ahora, me encantaría tratar todos esos puntos, pero por razón del tiempo, y ustedes ya me conocen, solo me voy a concentrar en el primer punto. Si usted abre su Biblia, por favor, y me gustaría que la tuviera abierta allí en 2 Corintios capítulo 8, el verso 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, ahí sí.
Se me había olvidado. Entonces, dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios. Detengámonos ahí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí al decir la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia? Pablo recapitula la enseñanza cristiana en cuanto al privilegio. Tiene esa palabra porque la voy a mencionar varias veces. El privilegio de ofrendar. No es una carga. No es una obligación. Es un privilegio. Un privilegio. Esta enseñanza, lo primero que me llama la atención es, bueno, ¿a qué se refiere Pablo entonces con decir la gracia que se ha dado? La gracia de Dios que se ha dado. En este sentido, la palabra griega utilizada aquí por el apóstol Pablo para la palabra gracia es charis. Charis, que significa belleza, hermosura, encanto, la amabilidad, la buena voluntad, la gratitud, la delicia o el placer, el gusto. Es una disposición que el Espíritu Santo otorga a todo creyente. A todo creyente. El problema es que algunos hacemos caso y otros no. O algunos no hacemos caso a esta, o no nos preocupamos de esta disposición. Entonces es una disposición que el Espíritu produce en los creyentes que los motiva a dar como una respuesta al amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Dios ha derramado todo su amor. Todo su amor. Y el ejemplo práctico del amor de Dios, porque uno puede decir, ok, el amor de Dios se manifiesta en la creación. ¿Sí? ¿Se manifiesta en la creación? Claro que se manifiesta en la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, del firmamento anuncia la obra de sus manos, lo hizo, ¿no es cierto?, por amor. ¿El amor de Dios se manifiesta en su vida cotidiana? Claro que se manifiesta en su vida cotidiana. Pero el amor más grande que se manifiesta, la manifestación más grande del amor de Dios es en darnos a su Hijo, Jesucristo, para que Él pagara el precio que a mí me correspondía pagar y que a cada uno de nosotros nos correspondía pagar. No teníamos ninguna opción de relacionarnos con Dios, no teníamos ninguna opción de mirar siquiera su rostro. Pero gracias a Jesucristo, la manifestación de su amor, el capítulo, ¿no es cierto?, más conocido, el versículo más conocido de todas las generaciones es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero todo ese amor ha sido derramado sobre nosotros. Busque usted en su Biblia Hechos, el libro de Hechos. Capítulo 20, verso 35. Dice la Escritura, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Como chiste algunos dicen que este es el versículo de los boxeadores. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es como chiste. Pero efectivamente el Señor espera que nosotros podamos entender en nuestra vida, y aquí como que nos empieza a doler la cosa, que es más bienaventurado dar que recibir. No es que recibir no sea bienaventurado, no es eso, pero es más bienaventurado dar. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo a esta intención del Espíritu que ha puesto en su corazón de dar. En contraste con la ley que imponía las ofrendas como un requerimiento divino,
Las ofrendas del cristiano son un acto voluntario, y una evidencia de sinceridad y amor al Señor. Recuerda usted que hay una bienaventuranza específica en el dar. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Por esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, ¿cómo segará? Escasamente. Mas el que siembra generosamente también segará. Verso 7, cada uno de ¿cómo qué? Como propuso en su corazón. No es una cosa así a tonta y a loca. No es algo que, y por eso yo hablaba en términos de una ofrenda emocional, no es algo que me dijeron al minuto, tocó mi corazón, me emocioné. No se trata de eso. La enseñanza es un poco más profunda que eso. Entonces, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros mucha plata. Toda gracia, esta intención que el Espíritu Santo produce en nosotros de dar. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás un pastor me decía, ¿sabes qué? Cuando alguien te pida dinero, no se lo prestes, regálaselo. Porque si se lo prestas, estableces un lazo espiritual con aquel a quien le has prestado, porque él está obligado a devolver. Y puede que en un momento determinado no lo pueda hacer y se generan conflictos. Entonces, mejor es dar que recibir. ¿Ve que duele? A fin de que tenemos siempre todas las cosas lo suficiente también en cosas buenas obras. Segundo, este privilegio es universal. Verso 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su, ¿qué dice? Profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos de Macedonia, y vamos a hacer un paréntesis, ¿quiénes eran los hermanos de Macedonia? ¿A qué iglesia se está refiriendo Pablo? Básicamente se está refiriendo a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, que fue pastoreada durante un buen tiempo, cerca de unos 6 años más o menos, por Lucas, ¿no es cierto? Es la iglesia que constantemente estuvo ayudando al apóstol Pablo durante todo su ministerio, ya desde el punto de vista económico. Lo estuvo sosteniendo constantemente. Era una iglesia que era profundamente pobre, pero generosa en amplitud. Era una iglesia súper generosa. Ahora, algunas veces tenemos la impresión de que Dios es pobre o de que necesita ayuda económica. Y es porque en las iglesias constantemente, ¿no es cierto? Oh, te piden plata para esto, que piden plata para lo otro, que piden plata para allá, que piden plata para esto. Y pareciera como que, al final me convierto en cristiano y lo único que tengo que hacer es dar plata. No es eso. Quiero decirle una verdad del porte de un universo. Dios no es pobre. Él no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. No necesita nuestro dinero. Por eso es importante que nosotros logremos comprender el privilegio de ofrendar. Porque Dios nos permite asociarnos con Él en su obra. Él no necesita nuestro dinero. Dios no es pobre. Por otra parte, como algunas enseñanzas engañadoras
como el Evangelio de la Prosperidad, que señala que todos los cristianos deberíamos ser ricos, y si necesitas algo, bueno, decrétalo y vendrá. Eso no es así. No. Solamente no quiero desviarme para ese lado, no tiene sentido, solo quiero decir que este privilegio de dar es independiente de su condición económica. Voy a repetir eso. El privilegio de ofrendar es independiente de su situación económica. Estos hermanos eran profundamente pobres y le rogaban al apóstol Pablo que les permitiera participar, que les diera el privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Ellos eran pobres, no tenían nada, pero de la nada que tenía, dieron. La pobreza de los hermanos de Macedonia queda meridianamente clara en este versículo. Y ellos estaban en una profunda pobreza, pero abundaban en una gracia que Dios les había dado. La gracia de ofrendar, la gracia de ser generoso. Porque aún dieron de lo que no tenían. Porque las ofrendas, amados hermanos, los diezmos, no dependen del porte de la chequera que usted tenga. No depende de lo lleno que tenga sus bolsillos. No depende de eso. Depende de una disposición del corazón para dar. Es una disposición del corazón para dar. Pues es una respuesta al amor de Dios que dio todo por nosotros para que podamos nosotros disfrutar una eternidad con Él. ¿Cuál es el problema que hay aquí? ¿Cuál es el problema? Lo que yo veo aquí como un gran problema es que le damos al dinero un valor que no tiene. Conozco personas que le dan tanto valor al dinero en todas sus manifestaciones, en el dinero físico propiamente tal, en una posición económica, en un estatus, en los bienes, etcétera, que llegan a tener una relación tóxica con el dinero. Algunos aspectos que me gustaría aquí que pudiéramos mirar. ¿Cómo debemos sentirnos con el dinero? ¿Cómo ganamos el dinero? ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Y cómo damos el dinero? Lo primero, ¿cómo debemos sentirnos con el dinero? Vea 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. No debemos amar el dinero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No debemos amar el dinero. Debemos tener una relación racional y espiritual con el dinero. Tampoco debemos confiar en el dinero. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es que, mire, confía en Dios. No en su riqueza, no en su posición, no en el dinero que tiene, confía en Dios. Es Dios el que le da el dinero que usted tiene y se lo da para que usted lo administre sabiamente. No debemos amar el dinero ni debemos confiar en el dinero. Debemos administrarlo. ¿Cómo ganamos el dinero? 1 Timoteo, capítulo 3. Cuando habla acerca de los requerimientos para aquel que necesita obispado, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Entonces,
El dinero nosotros lo debemos ganar honestamente. Honestamente. No hay lugar para que un cristiano obtenga dineros de manera corrupta, de manera deshonesta, de manera que no concuerde, ¿no es cierto?, con el testimonio de un hijo de Dios. No hay lugar, no hay lugar. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, estaba predicando en una iglesia allá en la región, en Quilpué, y a mí generalmente me gusta dar ejemplos súper prácticos y visibles, y me acuerdo que hablé de aquellas personas que, siendo cristianos y tenían negocios, ¿ya?, y de repente vendían sin boleta, o hacían una boleta más chica para evitar el IVA, o para disminuir el IVA, ¿ya?, o incluso tenían una bicicleta, bicicleta se dice en términos financieros, ¿no es cierto?, una bicicleta, ¿no es cierto?, con cheques girados a fecha y sin fondo, en el minuto, digamos. Después los cubrían y andaban todos con una bicicleta. Y me acuerdo que se acercó una esposa de un pastor y me dijo, ¿sabe qué? Yo hago eso. Yo hago eso. ¿Cómo lo hago para salir de eso? Arme otra bicicleta, le dije yo, pero al revés. ¿Cómo gastamos el dinero? Lucas 15, verso 13 al 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero cuando lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que para mí debe ser la historia de un padre amoroso. Pero bueno, en esta historia muestra a un hijo que virtualmente mata a su padre porque le pide la herencia antes de lo que correspondía, antes de que el padre muriera, y se va y malgasta su herencia, hasta que no le quedó ni uno. El dinero debemos gastarlo con sabiduría. La vida económica del cristiano ha de ser distinta a la vida económica de un mundano. Un mundano gasta fundamentalmente en sus placeres. El cristiano debe gastar en función del reino. Voy a explicar eso. Un cristiano debe gastar en función del reino. Debe suplir sus necesidades. Después debe mirar las necesidades de sus hermanos. Y después debe mirar la obra del Señor Jesucristo y cómo apoyamos, bendecimos con nuestra economía la obra del Señor. Eso es tener una visión de reino. Una visión de reino. Así debemos gastar. Por otra parte, lo que un cristiano hace con su dinero, ojo, es mirado con atención por los no cristianos. Dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Y las personas están buscando las fallas y las pifias en nosotros para justificarse de sus propios pecados y no convertirse al Señor. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Para ser como Él? Sí, te malgasta y toda la cuestión. Entonces los no cristianos nos están mirando. Entonces nosotros debemos tener un uso de nuestro dinero racional, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que tenga una visión de reino. Porque el uso de nuestro dinero, el cómo nos manejamos económicamente, también tiene un efecto ya evangelizador. ¿Cómo damos el dinero? Juan Wesley decía, por consiguiente, una de nuestras mayores preocupaciones consiste en lograr que todos aquellos que temen a Dios sepan usar este valioso don. Es importante que estemos instruidos en las formas en que el dinero puede servir para fines admirables hasta el grado más elevado. Tal vez
se pudiera reducir toda instrucción que necesitamos tener en 3 sencillas reglas. Si las observamos, nos podremos convertir en fieles administradores del dinero. Dicen las 3 reglas. Gana honestamente todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Y da todo lo que puedas. En Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido. Hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué pasa con ellos? Vienen a pobreza. Vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El alma generosa, aquel que tiene una actitud de generosidad constantemente, y el que saciare, él también será saciado. El uso del dinero, para cumplir este punto, es un barómetro de su espiritualidad. Hay otros, pero este es uno de ellos. Este privilegio es proporcional. Este principio que enseña Pablo acá es bastante lógico. Mire los versículos 12 al 14 de este capítulo 8. Que es muy claro acá que Dios no nos pide ofrendar aquello que no tenemos, sino de lo que Él nos ha dado para administrar. O sea, hermano, no se comprometa usted con algo que no va a cumplir. Solamente un ejemplo. Hay personas que se comprometen, por ejemplo, con la promesa de fe. ¿No es cierto? Hacemos un culto, se termina una promesa de fe y se informa, ¿no es cierto?, al Departamento Nacional de Misiones que la iglesia de Peñalolén va a reunir 3, 4, 5 millones de pesos en el año, ¿no es cierto? Perfecto, listo. Y hay muchos inscritos. Pero resulta que no todos cumplen. Y eso es una realidad. Y lo peor de todo eso es que Dios sabe eso. Cuando usted se comprometió, Dios sabía que usted no iba a cumplir. Entonces no nos engañemos entre nosotros. Si usted no puede, si usted no es fiel para cumplir con su promesa, no se comprometa. No se comprometa. Lo mismo ocurre, y vamos a hablar después con el tema de los diezmos. Lo mismo ocurre. Lo que aquí nos está enseñando es que si su familia tiene ingresos por 100, entonces den en función de los ingresos de 100. No den en función de los ingresos de 1000 o de 10.000, no, den en función de los ingresos de 100. Si en su familia reúnen como ingresos 1000, entonces den en función de los ingresos de 1000. No den en función de los ingresos de 100 ni de 10. Den en función de eso. Es proporcional a los 100. En esta iglesia y en esta corporación tenemos 2 formas de ingresos para sostener la obra del Señor, los diezmos y las ofrendas. Y para los que cumplen con regularidad esta área, déjeme decirle que es un verdadero privilegio. Privilegio. Participar con el Señor en llevar adelante su obra proclamando el Evangelio aquí en Peñalolén. Nunca debemos tomar tanto diezmos como ofrenda como un gasto, sino como una inversión. Hacer tesoros, ¿dónde decía el Señor? En el cielo y no en la tierra. El privilegio es regular y permanente. Este principio es muy relevante para los creyentes. El apóstol Pablo nos enseña lo que ha impartido también en las iglesias de Galacia. Vaya a 1 Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Dice allí, en cuanto a la ofrenda para los santos, acuérdense que les compartí que en el contexto Pablo estaba reuniendo, ¿no es cierto?, ofrenda para los hermanos pobres de Roma. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, en otras iglesias, en otra región de Galacia. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Todas las semanas. Todo el año. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Proporcionalidad. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando llegue, o cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí hay algo súper interesante. Porque si bien es cierto, es un método, algunos podrían decir, sí, es plausible, muchas veces nos paramos aquí y levantamos una ofrenda de amor. Pero generalmente en esa ofrenda de amor actúa más bien la emocionalidad. Nos emocionamos con una situación y ofrendamos emocionalmente. Y si bien es cierto, eso puede ser plausible y puede tener su mérito, el modelo de Dios para financiar, por decirlo así, su obra es la regularidad en las ofrendas y en los diezmos. La regularidad. Imagínense que los tesoreros de las iglesias, y me imagino la complicación que el hermano Fernando haya tenido más atrás, como para establecer el presupuesto de los años siguientes. ¿De qué dependemos? De sus ofrendas y sus diezmos. ¿De cuán regular son? No sé si me están entendiendo. El modelo de Dios es con regularidad y permanencia. Porque Dios nos ama regular y permanentemente. Dios nos bendice regular y permanentemente. Dios nos ayuda regular y permanentemente. Siempre ha sido así. Él siempre da. Usted sabe que cuando Dios habla de amor en la Biblia, es un amor bastante especial. Voy a hacer un paréntesis. Hay varias palabras para definir amor y distintas características, pero hay tres que normalmente se usan. El amor eros, el amor fileos y el amor. El amor eros demanda. El amor eros demanda una satisfacción personal. El amor fileos demanda y da. Pero el amor ágape da. 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 Sin cansarse. Da. 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 Entrega. Se ofrece. Incluso en contra de sus propios enemigos. Da. El amor ágape da. Cada vez que usted lea la Escritura, por ejemplo, en las cartas de Juan, amados los unos a los otros, siempre esa palabra amor es ágape, el amor de Dios. Y si usted quiere tener una definición de ese amor ágape, lea 1 Corintios 13. Allí está especificado cuál es este amor. Las iglesias construyen sus presupuestos pensando en la regularidad de los ingresos. De otra manera, no podríamos asegurarle a los ministerios o a los diferentes ministerios desarrollar sus planes y programas. Piensen lo siguiente. Uno de los elementos significativos de la conducta personal tiene que ver con los hábitos. En la medida que usted genere un hábito en sus ofrendas y en sus diezmos, le aseguro que al cabo de un poco tiempo
no le va a doler. No le va a doler. Recuerdo que en nuestra experiencia personal, como familia, con nuestros hijos, siempre enseñamos a nuestros hijos a diezmar de la mesada que ellos recibían. Poco era, pero la mesada me refiero. Pero cuando uno los ve ya mayores y lo ve que diezman sin ninguna objeción, uno dice, efectivamente se generó un hábito adecuado espiritual. Recién escuchábamos el testimonio de nuestra querida hermana. Gracias a Dios porque lleva una semana sin fumar. El fumar es un hábito. Uno adquiere un hábito de fumar. Salir de ese hábito es súper complejo. Pero gracias sean dadas a Jesucristo porque tenemos de Él su ayuda. Lo mismo pasa. Si usted ha restringido su generosidad por años, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Solamente quiero concluir con lo siguiente. El privilegio de dar es una gracia. Debemos pedir al Señor abundar en esta gracia, tal como los hermanos de Macedonia, para participar con Él en su obra. Esta obra aquí en Peñalolén se levantó en medio de las tinieblas de Peñalolén, justamente para que nosotros seamos luz y sal en este lugar. ¿Sabe cuánto costó el edificio en donde estamos? Recuerdo que cuando estábamos en el consejo ministerial y viendo el tema de la construcción, hicimos un contrato con el constructor que casualmente vivía en la casa aquí donde se hizo este edificio atrás. Hicimos un contrato con él por 105 millones de pesos. Y nosotros teníamos en ese entonces más o menos como 85 millones de pesos por ahí. Entonces desafiamos a la iglesia también a participar. Y esos 85 millones venían fundamentalmente de la misión en los Estados Unidos. ¿Okay? Sin considerar el préstamo que pagaba la iglesia, ¿cierto?, por el terreno de 92 millones de pesos. Cuando concluyó la construcción y este espacio estaba terminado, pero abajo era solamente en bruto, llevábamos 150 millones de pesos. Y después pusimos los apliqués, pusimos la luz, empezamos a pintar, etcétera, etcétera. Raya para la suma, 167 millones de pesos costó este edificio. ¿De dónde cree que salió? ¿Quién cree usted que lo financió? Hermanos generosos, hermanos motivados por el Señor, de aquí y del extranjero, hermanos que ni siquiera nos conocían físicamente. Recuerdo que con mi esposa y mi familia fuimos a Estados Unidos a mostrar un poco el proyecto de Peñalolén. Visitamos un montón de iglesias y yo tenía que predicar en una iglesia y mi esposa con mis hijos estaban en otra iglesia. Pero ¿sabe? Lo más importante para ellos fue decir, ¿sabe qué? Verle las caras, conocerles. Ha sido un verdadero privilegio porque nosotros vemos ahora que estamos ofrendando para personas que están levantando una obra. Y vamos a cumplir 15 años. Gloria al Señor. El privilegio de dar es una gracia del Señor. Espero, hermanos, que usted también abunde en esa gracia como abunda en otras gracias. El privilegio es universal. Es para todos, acomodados o no, ricos o pobres. No es un tema de dinero, es un tema de madurez espiritual. El privilegio es proporcional. No le pida al que tiene menos que dé más.
No, no vamos a ahogar a nadie. Dios no ahoga a nadie. Dios quiere pasos de fe. El privilegio es regular y permanente. No es ofrendas y diezmos esporádicos, sino son regulares y permanentes. Ese es el modelo bíblico. Nuestra iglesia local sigue este modelo. Regularmente se entrega sus diezmos a la corporación. Regularmente entrega sus ofrendas a los misioneros. Y regularmente debe cumplir sus compromisos. Solamente quiero decir lo siguiente, mientras los músicos pasan por... Solamente quiero concluir con lo siguiente. Hermano, no es mi intención hoy día pedir dinero, por favor. Olvídese de eso. No estoy aquí para eso. Lo único que quiero transmitirle en esta mañana es que usted abunde en una gracia del Señor de ser generoso. Porque el alma generosa, esa será prosperada. El alma generosa, esa será prosperada. El Señor no ha limitado su generosidad con nosotros. No la ha limitado. Él dio todo lo de Él. Todo lo de Él. Él no la ha limitado. ¿Por qué limitarla a nosotros? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, yo también quiero abundar en esa gracia? Porque la fidelidad del Señor es inmutable. Nada va a cambiar la fidelidad del Señor. También quiero dejar súper claro que si usted, por ejemplo, va a su casa y después llega y sigue la misma condición que usted está hasta ahora y no aumenta su generosidad, la fidelidad del Señor igual va a estar con usted. Él va a ser siempre fiel, a pesar de que usted no implique nada este mensaje. ¿Me expliqué bien? No dude de eso. El Señor siempre va a estar, su fidelidad va a estar siempre con nosotros. Sino que Él quiere que nosotros entendamos que participar con Él en financiar su obra es un privilegio. Un privilegio. Incline su rostro, vamos a orar, por favor. Padre,